Bien, vamos a comenzar este estudio. Hoy vamos a ver el corazón de Cristo. ¿Qué hay en el corazón del Señor? Y eso mismo tiene que haber en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque nosotros vamos siguiendo sus pisadas. Si Cristo, como lo va a describir la Escritura, ¿qué había en él? ¿Por qué vino a la tierra? ¿Por qué desde los cielos veía la tierra y veía que tú y yo no estábamos siguiendo al vacío, a la perdición? Y por eso Cristo vino a buscar a lo que se había perdido. Y ese perdido era yo. Y también eras tú. ¿Qué había en el corazón del Señor? La Biblia nos lo va a describir. El Espíritu Santo va a señalar qué había dentro del pecho de Jesús. Bien, vamos a hacer una oración para que sea pues el Espíritu Santo haciendo entender estas cosas espirituales. Porque la Biblia dice que nadie puede convencer a las personas, solo el Espíritu Santo, el Creador, el que te hizo, Él puede convencerte de cómo está tu vida espiritual, ¿sí? Él puede convencerte de pecado, de justicia y de juicio. Ningún hombre puede convencer a otro hombre en las cosas espirituales. Solo Dios, el que te creó. Vamos a ponernos en las manos de Dios para que sea Él hablando a tu vida, a tu mente, a tu alma, a tu espíritu. Señor Dios, te damos gracias en este día lluvioso. Te rogamos, Padre, que nos bendigas con tu presencia, Señor. Te rogamos que sea tu Santo Espíritu santificando esta reunión y también hablando a nuestros corazones, Señor, porque cada día que pasa nos damos cuenta que te necesitamos más que ayer y también nos damos cuenta, Señor, de tu triple santidad y que también nosotros debemos ser santos como tú eres santo, Señor. Enséñanos tu corazón, Señor. Ven a abrir tu corazón para que tengamos una idea de cómo podemos vivir en esta tierra, siguiéndote tus pisadas, Dios. Padre, te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Esta predicación es para toda persona que quiere realmente buscar a Cristo, buscar a Dios, ¿sí? Pero también esta predicación es para la iglesia, para que sepamos cómo caminar, porque pues cada día que pasa, como el calendario, cuando tenemos nuestro calendario y cada día que pasa le arrancamos una hoja al calendario y esa hoja ya no puede estar ahí porque ya pasó. Así también cada día que pasa, pues vemos que nos acercamos más al final de nuestra existencia. Bueno, vamos a iniciar esta predicación. Vamos a abrir nuestra Biblia y la vamos a desmenuzar esta porción de la Escritura en el Evangelio de Lucas 14:25 al versículo 33. Vemos que
¿Quieres seguir a Jesús? Pues aquí vamos a ver lo que cuesta seguir a Jesús. No es como la religión nos enseña. Lucas 14:25. Vamos a leer hasta el 33 y lo vamos a ir desmenuzando. Y dice la santa palabra: grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, aquí imaginémonos cómo Jesús, imponente, con ese traje blanco que le hacía su madre María, él iba caminando adelante, imponente, pero dice, grandes multitudes iban con él. O sea, lo seguía mucha gente, ¿sí? Y dice, y volviéndose, les dijo, vean, Dios no engaña a nadie. En el versículo 26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahí está. Jesucristo no engaña a nadie. Él es claro. Su doctrina es clara. Si alguien quiere seguir a Cristo, ahí están las condiciones. Sí. No quiere decir que va a aborrecer a su padre, a su madre. No. Que primero ponga en primer lugar a Dios. Que ponga orden en su vida. Primero, Dios. El primer mandamiento dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, tu alma, tus fuerzas, con todo tu ser. Porque si amas más a tu mujer, a tus hijos, a tus hermanos, a tu casa, a tu trabajo, no eres digno de Cristo, dice la palabra. Él mismo está hablando. Si alguno viene a mí, versículo 26, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y no aborrece aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. O sea, en una palabra, no puede ser cristiano, porque cristiano significa seguidor de Cristo aquí en la tierra. Tienes que poner orden en tu vida. Primero está Dios. Primero busca el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura, dice la Escritura. Porque si por amar a un hijo, a tu esposa, a tus padres, a tu casa, a tu trabajo, si amas más eso y pones en segundo o en tercer lugar a Dios, dice la Escritura, no puedes ser mi discípulo. Qué tremendo está hablando. Aquí está hablando el dulce Jesús, el amoroso Jesús, claro, no engañando a la gente, ¿sí? Nada de decir, hermano, Dios es amor. Claro que es amor, pero para los que le aman. Versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. O sea, si no está dispuesto a llevar la cruz, quiere decir, si no está dispuesto a aún los problemas que vengan, tienes que primero, Jesús, tienes que llevar tu cruz, tienes que sufrir por Jesús, por la causa de Jesús, tienes que sufrir por su evangelio, tienes que sufrir persecuciones, aún en tu propia casa. Empiezan los enemigos, dice la Escritura. ¿Quieres ser cristiano? Los primeros enemigos van a ser lo de tu propia casa. Dios no engaña. Dios es claro. Dios dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Versículo 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, esta es una parábola,
porque va a decir una gran verdad. ¿Qué quiere decir parábola? Parábola quiere decir que va a contar una historia, porque de esa historia va a sacar una gran verdad espiritual. Esa es una parábola. Dice 28, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento, no pueda acabarla, y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, ese hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Y sigue con otra parábola para explicar la verdad. Dice, versículo 31, ¿o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué está diciendo la Escritura? Está diciendo que si tú quieres ser cristiano, pues primero que lo medites, primero que lo pienses, porque no vaya a ser que empieces con ese fuego del Señor, con ese primer amor, pero te empiezan a surgir los problemas, empieza a haber aflicciones, empieza a haber escaseces en tu caminar, empieces a sentir que no era como lo pensabas y que te quieras regresar otra vez al mundo. ¿Por qué? Porque dice, vas a hacer el hazme reír y se van a burlar de ti y te van a decir, mira el cristianito, mira, la vio fácil, pensó que era fácil y mira, ahora cómo está. Está peor, porque la Biblia dice que si Cristo limpia un corazón y luego esa persona se regresa otra vez al mundo, el diablo busca su casa, busca donde vivía, y al verla limpia y adornada, dice la Escritura que el diablo va y se trae otros 7 demonios, y en ese lugar limpio, ese corazón limpio que estaba, vienen y hacen pedazos. O sea, lo ensucian todo otra vez. Y el postrer estado del supuesto cristiano viene a ser peor que el primero. Entonces debemos estar muy seguros. Si queremos seguir al Señor, debemos de tomar decisiones muy serias, radicales, y no es nada más por un tiempo, es de por vida. He decidido ser cristiano, pase lo que pase, seguiré a mi Señor. Esa es la decisión del cristiano, porque dice, ¿qué hombre? ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero? O sea, tiene que sentarse a meditar y dice, y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla. Y dice, no sea que después de que haya puesto el cimiento, o sea, se haya arrepentido, se haya apartado, no pueda acabarla, o sea que queda una construcción a medias. Todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él.
¿Y cuál es la burla? Dice, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Como quien dice, se rajó, se hizo para atrás. Ya no le gustó ser cristiano o cristiana, y ahora se va otra vez al mundo. Pero cuando la persona conoce la verdad, entonces Satanás se asegura que esa persona no vuelva a intentar a ser cristiano. Después le manda otros 7 demonios junto con el que tenía, y ahora esa persona no quiere nada de Dios, está amargado con Dios y se va a la perdición. Jesucristo no engaña, es claro. Por eso cuando él iba adelante, caminando, imponente el Señor, pero veía tanta gente que venía atrás, y esa gente quería ver milagros del Señor, quería ver las maravillas, y esperaban ver dónde iba a ser un milagro, y esa gente quería participar, presenciar la gloria de Dios aquí en la tierra, pero no quería arrepentirse, no quería dejar su pecado. Por eso el Señor, con mucho amor, se daba la vuelta y les decía: si alguno quiere venir a mí, si alguno quiere ser cristiano, número 1, niéguese a sí mismo. Número 2, tome su cruz. Y número 3, sígueme. Dale la espalda a este mundo de pecado. Dale la espalda a este mundo de maldad. Y sígueme en santidad. Ese es el corazón del Señor. No es nada más, no es que tengamos un pie en el mundo y otro con Cristo. No, o todo o nada. Dice el Señor en Mateo 12:30, o estás conmigo o estás contra mí. Y si no estás conmigo, desparramas. Mateo, vamos a leerlo. Mateo 12:30. Es claro, el Señor es claro. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, no hay medios cristianos. No hay cristiano de primera, de segunda, de tercera. O eres cristiano o no lo eres. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y quiero decirte que el reino de Dios es invisible. El reino de Dios es invisible. O sea, no lo vas a ver con los ojos carnales, pero vas a ver sus frutos de las personas transformadas. ¿Cómo es eso? Bueno, cuando una persona se arrepiente de verdad y se aparta, esa persona va a empezar primero a tener temor de Dios, porque se va a dar cuenta que estaba mal y se va a apartar. Pero en el caminar vas a empezar a ver que esa persona se va a ir apartando y va empezando a tener amor. Y empieza la transformación, pero tiene que ser verdadero arrepentimiento y tiene que ser, pues, verdadero apartamiento. Nunca más a la vida anterior. Ahora sigo a mi Cristo. Y esa persona va a ir cambiando, transformando primero del corazón, porque Dios le va a quitar ese corazón de piedra y le va a poner un corazón de carne que ame. Entonces vamos a ver cómo es el corazón de Cristo, para ver si nosotros lo tenemos, o para ver si aspiramos a tener ese corazón en nuestra vida, en nuestro caminar.
Porque nosotros no podemos quedar bien con el hermano, primero con Dios y después amar a nuestros hermanos. ¿Sí? El reino de los cielos es de allá arriba, viene de arriba. O sea, estas buenas nuevas vienen de allá arriba. Esta palabra viene de allá arriba, viene del cielo, viene de Dios. Vamos a ver qué había en el corazón del Señor y cómo aquí el apóstol Pablo, Filipenses 2:5, para que vean cómo era Cristo y cómo la Biblia, el Espíritu Santo, nos recomienda que si ya vamos siguiendo al Señor, aquí está la pauta a seguir. Filipenses 2:5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál era el sentir de Cristo? ¿Qué había en su corazón? Versículo 6: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dice, sino que se despojó a sí mismo. O sea, ya no se veía a él, sino ahora veía a su Padre Celestial. Se despojó. El cristiano debe despojarse de sí mismo. El cristiano no debe verse a sí mismo. No debe decir, es que yo pienso, es que yo siento, es que yo creo en lo personal. No, mejor que diga, ¿y qué dice Dios? Y hacer lo que dice Dios. Sino que se despojó a sí mismo, o sea, se despojó de ser Dios, tomando la forma de siervo. Un siervo quiere decir una persona que sirve. O sea, no vino como rey a que le sirvieran. Él vino a servir a los hombres. Ese es el modelo. Así tenemos que ser nosotros, como el corazón de Cristo. Dice, hecho semejante a los hombres. Se hizo hombre por amor a nosotros, para conocer nuestra naturaleza, para ver. Cristo también se cansaba, Cristo sudaba, Cristo se fatigaba, Cristo lloraba aquí en la tierra. Era un hombre, un verdadero hombre, por amor a nosotros. Él tomó naturaleza humana para vencer el pecado y hacer libre al hombre del pecado. Dice en el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. O sea, como Dios se humilló, y se humilló como hombre, haciéndose obediente a los hombres, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Bien, seremos capaces, por las almas perdidas, darnos por esas personas. Cristo vino a morir por el perdido. Cristo vino a la tierra a morir por lo que se había perdido. Y ese perdido era yo. Y ese perdido eras tú. ¿O eres tú si todavía estás en pecado? Él vino a servir. Él no vino a que le sirvieran. Porque en una ocasión le dijo a Pedro,
A ver, Pedro, ¿quién es mayor? El que sirve a la mesa o al que se sienta a la mesa? Y dice Pedro, no, pues el que se sienta a la mesa. Dice, ¿verdad? Pues yo no vine a que me sirvan, yo vine a servir. Así tienen que ser ustedes. ¿Quieren ser cristianos? Servir a las personas. Que vean el amor de Cristo en el cristiano. Ese es el corazón del Señor. Y quiero decir que desde los cielos fue bajando hasta que murió en la cruz. Una muerte horrible. Una muerte pues que nadie la quisiera. Cristo derramó toda su sangre para que cuando un día tú te arrepintieras por esa sangre, fueras limpiado de toda tu maldad, de todos tus pecados, y le agradecieras a Cristo cuánto hizo por ti y cuánto hizo por mí, y que haya un amor grande hacia ese ser divino que vino a dar la vida para que otros vivieran en santidad. Vamos a ver cuánto descendió el Señor. Ya hemos dicho que primero está Dios y luego Cristo y luego el Espíritu Santo, pero luego descendió más que un querubín, descendió más bajo que un serafín, más bajo que los hombres. Bueno, se hizo siervo y luego obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Cuánto descendió el Señor? Bajó, se hizo hombre, le sirvió a los hombres, obediente hasta abajo y muerto en la cruz del Calvario. Ese es Cristo. Y eso solo el Espíritu Santo te lo puede revelar. No una religión, no un grupo. Por eso allí estamos atorados. El que tiene religión está atorado. No entiende el amor de Dios. No entiende por qué vino a morir por un miserable como yo. Porque Cristo, siendo Dios, vino a morir por un borracho, por un marihuano, por nosotros. Ese es el amor. Por eso cuando un cristiano ve todo esto, lo que llegásemos a sufrir no es nada. No es nada comparado con lo que sufrió el Señor. ¿Sí? Vean el corazón de Cristo. Ahí está el modelo. Haya pues en vosotros este sentir que también tuvo Cristo Jesús, que siendo Dios se despojó de la forma de Dios y se hizo hombre, y luego sirvió a los hombres y luego a salvarlos del estercolero, de la suciedad, del fango, del lodo. Yo recuerdo cuando buscaba al Señor, cuando me arrepentí, el Señor me mostró una visión que nunca se me va a olvidar. Yo me vi en un tipo caso, y ese caso estaba lleno de lodo, como de mole gris, y yo estaba dentro de ese caso y andaba buscando cómo salir, y andaba nadando y me quería parar y me hundía.
y ya estaba cansado. Era una visión que Dios me dio, y entonces ya estaba cansado. Vi la mano del Señor, me sacó. Había un río, ahí me lavó, me bañó, y yo vi la mugre que tenía en el caso. Yo vi esa mugre y se fue. Esa mugre se fue hacia el mar, y ya limpio me puso en tierra firme. Y veía el caso, y veía el río, y veía la mugre que se fue. Estuve un rato temblando, y de ahí me fui libre. Dios me había hecho libre. Eso es lo que hace Jesús. Da la libertad espiritual. Te limpia tu alma para que cuando te presentes ante Dios ya no le debas nada a Dios. Cristo murió por tus pecados y por mis pecados. Vean qué grande es el Señor. Bien, Primera de Pedro 4:1. Vamos a seguir viendo qué había en el corazón de ese ser tan grandioso. Y de veras, quizás tú dirás: es que yo no puedo dejar el pecado. Se me hace difícil dejar el pecado. Es que me enojo. Es que tengo amargura. Es que todavía peleo. ¿Vieron lo que dice 1 Pedro 4:1? Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, también vosotros armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Sabes por qué no dejas tus enojos? Porque no quieres padecer en la carne. ¿Sabes por qué a veces la gente lucha por querer dejar sus pecados y no puede? Porque no ha sido crucificado con Cristo. Porque aquí lo está diciendo: puesto que Cristo ha padecido. Cristo padeció por nosotros en la carne, o sea, en su carne humana. Vosotros también, armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Yo te quiero poner un ejemplo. 25 años de borracho. Veía la caguama y no me podía resistir. ¿Qué quiere decir padecer en la carne? Bueno, que ya no hagas lo que a ti te gusta. Ahora haz lo que dice Cristo. Si Cristo dice que al padecer en la carne nosotros nos salvamos del pecado, pues eso tenemos que hacer. Porque el que padeció en la carne, o sea, que te aguantes, que ya no te vayas a tus deleites. Quizás vas a luchar. Por ejemplo, la persona amargada luego se prende, padece en tu carne, no respondas. Y el que padece en su carne terminó con el pecado. Es tan sencillo. Y quiero decirte por qué. Porque la Biblia dice que Cristo fue tentado en todo, sin pecar. Entonces, cuando te vengan las tentaciones, la tentación es humana. O sea, el diablo te tienta, pero en cosas humanas. Tú puedes resistir al diablo. ¿Sí? Cristo fue tentado en todo, pero sin pecar. Así nosotros también. Y dice la Escritura que
Dios no va a permitir que seamos tentados más de lo que podamos resistir. Cuando ya no aguantamos en una tentación, clamamos a Dios: Señor, ayúdame. Esa área es débil para mí. Señor, fortalézame en esta área. Y dice, mandará la salida, quitará la salida juntamente con la tentación. Y seguirá siendo libre, sin pecar, porque padeciste en la carne. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, también vosotros armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Vean el corazón del Señor. Ese corazón quiere Dios que tengamos todos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 29 y 30, para que tú no digas, es que es difícil seguir a Cristo, es que, pues quizás a mí me han dicho, es que hermano, tú ya tienes el Espíritu de Dios y Él es el que te ayuda. ¿Sí? Ve lo que dice el Señor Jesucristo, Mateo 11, 29. Llevad mi yugo sobre vosotros. O sea, llevad sus mandamientos y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sabes por qué te enojas? Examinémonos. ¿Puede todavía existir la soberbia? ¿Puede existir algo, una área que Satanás todavía tiene influencia sobre eso? Porque dice Cristo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Quién es el más manso de la tierra? Cristo. ¿Quién es el más humilde en esta tierra? Cristo. ¿Quién es el más soberbio en esta tierra? Satanás. ¿Quién es el más vanidoso, el más envidioso, el que controla el mal? Satanás. Llevar el yugo de Cristo no es difícil. Y te quiero testificar cómo le hago yo, para que entiendas, para que tu cristianismo no sea una carga. El Señor me habló en una noche y me dijo, ¿estás conmigo o estás contra mí? Y como ya me había hablado antes, ya entendí lo que me quiso decir, y yo le dije, Señor, yo estoy contigo. Y se lo deletreé: Señor, yo estoy contigo. ¿Qué me está diciendo ahí? Mira, no seas tibio, no seas frío, tienes que estar ardiendo en el Espíritu, o todo o nada. Me estaba diciendo el Señor que todo mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo dejara en el señorío de Él, que Él me iba a gobernar, que Él iba a hacer de mí lo que a Él le pareciera. ¿Qué estaba diciendo? Que si tú le quieres dar a Dios el 80% y te quieres quedar con el 20% de tu yo viejo, va a ser muy difícil que seas cristiano. Y quizás por un tiempo vas a ser cristiano, pero vas a luchar contigo mismo. ¿Por qué? Porque tu espíritu y tu cuerpo se oponen
para no hacer la voluntad de Dios. Pero cuando uno se entrega al 100% a Dios, es un deleite servirle al Señor. Puedes andar por los pueblos, por las aldeas. Puedes andar disfrutando de la naturaleza, porque Cristo ve por ti, porque Cristo tiene los ojos en ti, porque Él te guía, Él te protege y Él te provee. Vean cómo es el corazón de Cristo, para que tú lo hagas, cada uno. No quieras quedar bien con el hermano, sino con Dios. Somos gobernados por Dios a través del corazón. El Espíritu Santo habita aquí, en el corazón, y somos templos vivos de ese Espíritu Santo. Ahí quiere habitar Cristo, en tu propio corazón, para que veas cómo es el corazón del Señor. Dice el versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sí? Evangelio de Juan 13, 14 y 15. Dios te dice que lo imites. Dice, fíjate cómo debemos ser. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Qué hermoso es vivir el cristianismo. Es precioso ser cristiano. En el caminar, ir conociendo al Señor. Quiero decirles que el cristianismo no es nada más de conocimiento al Señor. No, no es que porque aquí dice la Biblia. Es cierto, aquí dice la Biblia, pero necesitamos el Espíritu Santo para que le dé vida a esta palabra. El verdadero cristiano tiene una experiencia privada con Dios. El verdadero cristiano tiene una vivencia, o sea, habla, está consciente, así como Dios le hablaba a Moisés. Es lo mismo, Dios sigue hablando al cristiano, por muy humilde que se sienta, por muy nada que se sienta, Dios le habla a su Hijo y está en comunión. Esa es la razón por la cual estamos en la tierra, que estemos en comunión con nuestro Creador y que hagamos obras buenas para nuestro Creador. Esa es la razón que hay para que todos estemos aquí en la tierra. Pero vean el egoísmo de la gente. Cada quien está metido en lo suyo y cada quien está queriendo sojuzgar el hombre a los otros hombres. Cuando dice la Biblia, sojuzga los animales, los peces, las plantas, todo está disponible para ti, pero no sojuzgues al hombre, porque el hombre es tu hermano, porque somos hechos de un mismo Dios. Pero ve ahí la situación. Si pues yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado. ¿Cuál ejemplo dio? Bueno, dice que llegó un momento que él agarró un lebrillo lleno de agua, se despojó de su ropa, se puso en toalla y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. ¿Qué quiere decir eso? Que sirvamos a los hermanos, que nos demos por los hermanos, que nos amemos los unos a los otros, que veamos qué necesidad tenemos, que tengamos la delicadeza de llevar la palabra. Un hermano que está en aflicción, llevarle su alimento espiritual, que estemos pendientes los unos a los otros. Eso es lavar los pies, servir a los hermanos, servir a los santos. ¿Sí? Ese es el corazón de Cristo. Mateo,
Vamos a otra vez, otra cita bíblica. Mateo 20, 26. Cristo se humillaba por amor a nosotros. Y si nosotros queremos servir a Dios, tenemos que humillarnos, tenemos que hacernos el siervo de los demás. Mateo 20, 26. Aquí también hay una contradicción con los grupos, porque los grupos, la religión, la denominación, las sectas, el pastor lo ven como grande, y no es así. No es así, hermanos. No, yo soy el que sirvo a ustedes. Cristo me da la palabra y a mí me usa para que ustedes estén alimentados, para que yo sirva a ustedes, hermanos. No es que uno se enseñoría de las personas, no, es al revés. Dice Mateo 20, 26, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Vean cómo el pastor tiene que servir a sus hermanos. El pastor tiene que estar en comunión con Dios para que Dios le dé lo que el pueblo quiere, lo que la grey quiere, alimentarse. Versículo 27, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate de muchos. Vean la autoridad del mundo. Vean nuestras autoridades. El presidente está lleno de escolta y lo tratan como un pequeño rey y lo van cuidando y lo van vigilando, y mucha gente tiene a su servicio. ¿Por qué? Porque es el rey, es el jefe. Y dice Jesucristo, entre ustedes no es así. El que quiera ser grande tiene que servirle a sus hermanos. El que quiera ser grande, servidor de los demás. El que quiera ser grande, lavarle los pies a sus hermanos, servirlos. Esa es la autoridad en el reino de los cielos. Vean el corazón de Cristo. Es el modelo. No hay otro modelo. Por eso, a veces nosotros tenemos muchas dudas, porque a lo mejor pensamos, ¿y qué sigue? Ya soy cristiano, ya estoy en la iglesia, pero ¿qué sigue? Como esperando que un hombre los guíe, como que un hombre les va a ir guiando a toda verdad. No es así, hermanos. No, todos somos iguales. Ante Dios todos somos iguales. Y aquí el que conduce la iglesia se llama Espíritu Santo. Entonces debemos nosotros leer la Biblia, la palabra de Dios. Dice, nada más como un dato, ¿no? Juan 1:1 dice que en el principio el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo es la palabra, y esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo de Dios. Cristo es la palabra encarnada. Entonces cuando tú lees la Biblia, Dios mismo te está hablando, Cristo mismo te está hablando a través de la palabra. Entonces no esperes la guianza de un hombre, espera la guianza de Dios. Porque Cristo se fue, aquí está su palabra, pero Él mandó uno igual, y ese igual se llama Espíritu Santo, su propio Espíritu. Y Él dijo, dio una promesa grande, que estaría con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Vean cómo no estamos desprotegidos. Vean cuando hay un problema, ¿qué hacer? Venid a mí, dice Dios, todos los cargados, trabajados,
que yo os haré descansar. Es cierto, la administración de el hermano mayor es bueno, pero es mejor la dirección de Dios, donde quiera que andes, porque el hermano mayor está en carne, está en un solo lugar, pero el Espíritu Santo está en toda la tierra. Debemos entenderlo. Bien, Romanos capítulo 15, versículos 2 y 3. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Dios dice que Él se hizo cargo de todo para que nosotros seamos libres de pecado. Vean, Dios poniendo el ejemplo. Y si nosotros vamos a seguir a Cristo, ¿cómo nos vamos a relacionar con Él? Con la palabra. Lo que voy a decir no es vanidad, sino es para que, pues tú también, 16 veces he leído la Biblia, del Génesis al Apocalipsis. Y cuando uno está leyendo la Biblia, de pasta a pasta, desde el principio al fin, te queda una grande sabiduría. Porque la Biblia dice, la suma de tu palabra es verdad. 16 veces en 10 años. Y luego predicamos. Y hay que estar metido en la palabra para conocer a ese ser tan hermoso que se llama Cristo. Esa santidad tan nítida, tan transparente. Ese corazón tan grande de Él. Para conocerlo. Aunque hagas lo que hagas, nunca le igualarás al Señor. Por eso Él es el varón perfecto. Y toda la humanidad que quiere conocerlo, lo sigue para imitarlo. Imítenme a mí, dice Cristo. Imítenme a mí, que soy manso y humilde de corazón. Por eso vas a ver, cuando un cristiano va caminando, se va haciendo más niño, más niño, más niño, más niño. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, el que quiera entrar al reino de los cielos tiene que hacerse como un niño, como Cristo. Inocente en las cosas malas, pero maduro en las cosas de Dios. Bien, Efesios 5:2. Carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 2. Y andad en amor. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo dio su vida por nosotros. Nosotros debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos, por los perdidos. Dice la Biblia, el que gana almas para su Señor es sabio. Andad en amor. Andad en amor. Porque eso le agrada a Dios. Porque el amor, Dios es el amor. Y el que ama a Dios y el que
anda en amor conoce a Dios, porque Dios es amor. Andad en amor. Andad en amor, porque Cristo se entregó en sacrificio vivo, agradando a Dios. Eso le agrada al Señor, que nos despojemos de todo lo malo. Si hay áreas todavía que estamos luchando, pidámosle al que todo lo puede, para que esa área desaparezca. Dice la Escritura, si entresacares lo santo de lo vil, seréis como mi boca. Hablarás mis palabras. Tenemos que ir entresacando. Hay todavía mezcla en nosotros, pero con la ayuda de Dios, Dios nos va a ir limpiando más y más para que seamos santos. Dios quiere una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Una iglesia que esté presentable para Cristo, porque la iglesia es la esposa de Cristo. Y Cristo vino a hacer su iglesia con su propia sangre. Así como Adán, su esposa, se la sacaron de la costilla de Adán. Así también Cristo. Le metieron una lanza en la costilla a Cristo, y de ahí salió sangre y agua. Y de ahí esa sangre es para limpiar al pecador, y el agua para limpiar toda inmundicia, para que se rescatara una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Vamos a ver el último pasaje, Primera de Juan 3:16. Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. En esto hemos conocido el amor, en que Él, Cristo, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Yo quisiera preguntar, ¿cómo estamos caminando con Dios? Porque no es muchos años para conocer a Dios. Son decisiones que salen del corazón. Son decisiones, como decía él, o estás conmigo o estás contra mí. Ese es el corazón de Cristo. Ahora yo te pregunto, ¿cómo está tu corazón? ¿Sigues al Señor? ¿Lo imitas? ¿Sigues su ejemplo? ¿El modelo? ¿Cómo está nuestro corazón? Y ahí vas a ver la diferencia. A lo mejor no estamos engañando. A lo mejor pensamos que vamos bien. Pero quiero decirte que la Biblia, la palabra de Dios, nos confronta. Porque la palabra es Cristo mismo encarnado. Él nos conoce. Él sabe cómo vamos caminando en esta tierra. Él conoce nuestro corazón. Él conoce la intención de nuestro corazón. ¿Cómo estamos? ¿Podrías decir que tienes el corazón de Cristo? Porque quizás vamos comenzando, pero ese es el objetivo, parecernos al Señor. Por eso el Señor decía,
Yo soy el camino. ¿Qué estaba diciendo? Miren, hagan lo que yo hago. Hagan lo que yo hago y lo que yo digo. Yo soy el camino para ir al cielo. Y nadie va a ir al cielo si no es por mí. Tienen que hacer lo que yo les digo y lo que yo hago. ¿Podría decir que sigues al Señor? Y dice la Escritura, yo soy la verdad. ¿Por qué decía él, yo soy la verdad? Tienes que andar en la verdad. Porque si andas en la mentira, en los robos, en los chantajes, en la amargura, ya no andas en la verdad. Andas en la muerte, andas en el pecado, andas en la mentira. Y la mentira se llama Satanás. Dice, yo soy la verdad, anda en la verdad y vívela. Y luego dice, yo soy la vida. Yo soy la vida. Cristo es la vida eterna. Cristo es la vida física de nosotros. La Biblia dice, por Él vivimos, por Él somos y por Él nos movemos. Cristo es la vida física, pero también es la vida espiritual. Cristo te puede dar la vida eterna. He ahí el corazón del Señor, para que lo conozcas, para que sepas quién es Cristo, para que sepas hacia dónde vas, porque quizás estés siguiendo un conocimiento, una religión, un grupo. No, aquí vamos siguiendo al Dios vivo y verdadero, al que todo lo puede, al que vino a morir por su pueblo, al que vino a conseguir a su esposa, al pecador más perverso. Él lo puede salvar y hacerlo su hijo. Él es el Salvador. A Él glorificamos, a Él alabamos, a Él adoramos, a Él seguimos, a Él obedecemos. Ese es el corazón del Señor. Para que por lo menos tengas una idea de cómo debemos hacer, cómo debemos actuar. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos para meditar cómo estamos viviendo, cómo vamos siguiendo al Señor. Hoy Dios nos ha confrontado. La palabra de Dios nos confronta y nos dice claramente quiénes somos y hacia dónde vamos. Hoy Dios te ha mostrado el corazón de su Hijo para que te enamores más de Él, para que lo conozcas, para que conozcas a ese Salvador, ese que lo dio todo por ti. Cristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, muriendo por un miserable pecador como yo, muriendo por ti también, para que le agradezcas, para que lo ames, para que veas de dónde te ha sacado, de tus amarguras, de tus adulterios, de tus fornicaciones, de tus borracheras. Cristo te ha salvado de allí, te ha sacado y ahora te ha puesto en la luz, en la santidad, en el camino del bien, en la vida, en la gloria de Dios. Medita lo que Dios hace por nosotros y ámalo, reconózcalo. Ese es el Dios, ese es el Dios de la Biblia, ese es Cristo, nuestro Salvador y nuestro Señor. Medita cómo es el corazón del Señor. Meditemos juntos.
hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Tan grande fue el amor de Dios que hasta una cruz llegó. Tan grande fue su amor que cada gota de su sangre dio. Tan grande fue el amor de Dios que hasta una cruz llegó. Tan grande fue su amor que cada gota de su sangre dio. Fue por mí, fue por ti, para perdonarnos. Fue por mí, fue por ti, para hacernos libres, libres para amar y para hacer el bien. Fue por mí, fue por ti, para perdonarnos. Fue por mí, fue por ti, para hacernos libres, libres para amar y para hacer el bien. Libres para amar y para hacer el bien. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que hace Jesús. Después de ser
un parásito en este mundo. Ahora somos hijos de Dios. Ahora somos familia del Señor. Qué bendición tan grande. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias por revelarnos, Señor. Gracias porque tu Santo Espíritu, Señor, revela toda verdad. Gracias, Padre. De veras que estamos agradecidos. Y Padre, te rogamos que le hables a cada uno que te busca con esa necesidad, que quiere conocerte, pero de alguna forma no te encuentra, Señor. Padre, ponlo en el lugar indicado. Mándalo, Señor, donde se le hable tu verdadera palabra, 100% bíblica, Señor. Padre, te damos las gracias, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén.